Bienvenido una vez más a este nuevo vídeo sobre procedimientos para ingenieros civiles. Bien, vamos a hablar ahora del decreto 314/2006 del 17 de marzo que hace referencia al Código Técnico de Edificación, cuál es el contenido del proyecto y cuál es sobre todo la documentación de seguimiento de una obra. El contenido de un proyecto, como todos sabemos al estudiar la carrera, sería la memoria, que es la memoria descriptiva y la memoria en este caso constructiva. Luego tenemos los planos, el pliego de condiciones, las mediciones y los presupuestos de cualquier cosa que se llame proyecto. El proyecto se puede desarrollar mediante proyectos parciales, documentos técnicos, donde siempre se hace referencia a este contenido y se integra el proyecto por un proyectista bajo su coordinación, como documento diferenciado, de tal manera que no se produzca una duplicidad de los mismos, ni en horarios ni en autores de diferentes trabajos. En los subrayados al menos, las cosas que tiene que tener un proyecto básico sería el agente, que sería quién es el promotor, el director, el proyectista y cuántos intervienen en la obra. Luego la información previa, es decir, tener unos antecedentes o condiciones de partida, emplazamiento, lugar físico, normativa urbanística, normativas de uso, etcétera, tanto si es en edificación, reforma, rehabilitación, ampliación o bien un informe que se tenga que realizar sobre cualquier hecho. En la descripción del proyecto hablaríamos simplemente del uso general de la descripción del edificio, las características, la relación con el entorno, el cumplimiento del código técnico, las normativas especificativas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etcétera, geometría del edificio, el volumen, el espacio, las construcciones, los accesos, la evaluación de este edificio y luego además vamos a hablar también de la descripción general de los parámetros que tiene que tener este edificio, determinando además las construcciones o previsiones técnicas respecto al sistema estructural, compartimentación, la envolvente del edificio, acabados, el acondicionamiento de servicios, etc. Las prestaciones del edificio vienen reflejadas además en el Código Técnico de Edificación, como ya sabéis, del 2021 nuevo, y luego se establecerán también las limitaciones del uso de los edificios. En la memoria constructiva hablaremos de la sustentación, es decir, el suelo, los parámetros, los geotécnicos, los pinchazos que hayamos hechos, etc. El sistema estructural de cimentación, la estructura portante, la estructura horizontal, etc. Los datos de hipótesis de partida, las necesidades del cálculo y procedimientos de las estructuras y luego las características que intervienen en el proyecto. El sistema envolvente de un edificio o una construcción, vamos a hablar de los distintos subsistemas, compartimentos, sometidos a, por ejemplo, el sismo, el peso, el viento, la nieve, etc., frente al fuego, seguridad, evaluación del agua, humedad, aislamiento acústico o van bases de cálculo. El aislamiento térmico también tiene una demanda energética importante en condiciones tanto de invierno como de verano y el rendimiento energético de cada instalación. En los sistemas de compartimentación de cada estructura o cada elemento o cada edificio hablaremos también del fuego, la acústica, en este caso, y luego exigencias. Hemos hecho un vídeo anteriormente que nos habla del nuevo reglamento de la eficiencia energética que iría también en la compartimentación de los edificios. En los acabados vamos a hablar además de datos de partida, en este caso con el fin de cumplir requisitos tanto de seguridad, habitabilidad y funcionalidad. En el acondicionamiento de cada instalación, aire acondicionado, electricidad, telecomunicaciones, etcétera, vamos a hablar igual, puntos de partida, bases de cálculo en incendios, antiintrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación y telecomunicaciones. En las instalaciones térmicas, pues vamos a hablar, como ya he dicho, del rendimiento energético del edificio, los combustibles, la incorporación de energía solar si fuera posible o renovables, fotovoltaica, etc. En los equipamientos igual baños, cocinas, lavaderos, garajes, depende también del uso del edificio. Nosotros como ingenieros civiles son usos de edificios industriales, no podemos hacer otra cosa. El cumplimiento del Código Técnico de Edificación, vamos a hablar de la habitabilidad de la LOE con las exigencias de la seguridad estructural, de incendios, utilización, accesibilidad, salubridad, protección contra el ruido y ahorro energético. Para justificar el Código Técnico de Edificación también hablaremos de otros reglamentos de obligado uso y además contendrán anejos necesarios para justificar y definir obras, tales con la información, como ya he dicho, los pinchazos, ¿no? Información geotécnica, la capacidad portante del terreno, etcétera, ¿no? El cálculo de la estructura, cómo hemos calculado las losas, el tipo de cimentación que tiene,
el tipo, pues eso, igual los pilares, si vamos a hacer una losa o si vamos a hacer un forjado reticular, unifilar, etcétera, ¿no? Instalaciones del edificio, eficiencia energética, estudio del impacto ambiental, plan de seguridad y control, etcétera. En los planos que vamos a tener que utilizar, que hacer, que desarrollar dentro de un proyecto, pues el de emplazamiento, situación, plantas generales, cubiertas y secciones. Dentro de las plantas, pues igual el uso que reflejen escalas y usos de tanto elementos fijos como mobiliario, acotados además a diferente altura y cumplimiento con los requisitos básicos. Planos de estructura, tanto de descripción gráfica como dimensional como estructural, instalaciones, definición constructiva, etc. Pliegos de condiciones, vamos a hablar de las cláusulas administrativas, que serían las generales, las facultativas y las económicas. El pliego de condiciones particulares pues tiene prescripciones sobre materiales que deben reunir productos y equipos y sistemas que incorporen a la obra con cómo se va a hacer la trazabilidad, es decir, el suministro, el recogimiento, las cantidades de garantías de control de calidad, la recepción del producto, criterios de aceptación según la calidad, el rechazo o no, dependiendo también que estemos construyendo. Si vamos a hacer una nevera, una cámara, una habitación, una zona se llama limpia con emisiones cero, etcétera, ¿no? Si vamos a hacer algo pues acústicamente pues aislado, si estamos diseñando una nave, depende del uso de la nave, etcétera. Son 1000 casos, 1000 posibilidades y las matrices de causística son infinitas. Luego también las especificaciones generales sobre documentos reconocidos que sean válidos o no para el proyectista. En las prescripciones de diferentes proyectos de obra, unidades de obra, pues tenemos que haber hablado de la ejecución de las normas, de las condiciones previas, tolerancias, ensayos y pruebas. Garantías de calidad, aceptaciones, rechazo, etc. Prescripciones del edificio terminado, garantías, etc. En mediciones, igual, desarrollo de todas las partidas, la valoración y la especificación. En el presupuesto hay un presupuesto aproximado de ejecución material y luego un detallado que vamos a hablar del final del presupuesto, la ejecución por contrata y la seguridad y estudio en la salud. La documentación de seguimiento de obra, pues obligatoria, pues el libro de órdenes de asistencia, el libro de incidencias, el proyecto, las licencias de obra y el certificado. Una vez finalizada la obra tenemos que hablar con el colegio profesional correspondiente para emitir esas certificaciones del final de obra, etc. Para el documento control de obra, pues el director de la obra verifica lo establecido en el proyecto, los suministradores de los productos, la garantía, etc. En calidad, pues preparamos también las unidades que se van para el control de calidad de la obra, los contenidos y los ajustes. Y luego tenemos un certificado final de obra controlado de manera cuantitativa y cualitativa de acuerdo con el proyecto y las normas. El director de obra además también certifica que ha sido realizada en su dirección la licencia de documentación, la utilización, el uso y el mantenimiento y luego en el certificado final hablamos de la descripción de las modificaciones o no conforme al promotor de la obra, del contenido, de la relación y los resultados, ¿no? Y un poco esto es lo que quería explicar en este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.